Hola, si estás escuchando esto, te pido una disculpa por no haber subido el episodio el mero día que tocaba. No voy a poner excusas, simplemente el 31 de octubre es mi aniversario y además donde vivo actualmente, pues sí se puede pedir Halloween. Entonces fui con mi hijo a pedir Halloween y luego festejé mi primer aniversario de casado. Tan simple como eso. Pero, de todas maneras, aquí tienes el episodio. Gracias por entender y una disculpa. El contenido de este podcast ofrece información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otro martes de rigor. Oigan, como siempre, el episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a los patrocinadores que se han unido a Patreon, ahora a colaboradores en YouTube y también para fans en iBooks. Ahora el programa tiene 3 formas de que tú te puedas unir como patrocinador si quieres seguir apoyando el programa o apoyándolo de esta manera. Todas las ganancias que recaude el programa van a ser destinadas a mantener la calidad tanto del programa público como del programa privado exclusivo para patrocinadores. Así que ya lo sabes, si Patreon no te gusta, si iBooks tal vez no te gusta, está YouTube, o también si YouTube y Patreon no te gustan, está iBooks, o también si YouTube y iBooks no te gusta, pues está Patreon. Así que hay 3 formas en las cuales tú ya te puedes unir, hay 3 formas en las cuales tú ya puedes apoyar de una manera monetaria y cada aportación es muy bien recibida y muy agradecida. De momento quisiera agradecer personalmente al miembro Brenda Serrano que se unió a Patreon y al miembro Antonio Quiroz que se unió a los colaboradores en YouTube. Muchísimas gracias a los dos. Ustedes están haciendo que este programa sea una realidad palpable. Gracias a sus aportaciones, la calidad del programa se va a seguir manteniendo e incluso va a poder mejorar. Muchas gracias. Si tú también quieres ser mencionado o quieres ser parte de los patrocinadores del programa, todo es muy sencillo. En la descripción del episodio te dejo 3 links distintos. Uno hacia Patreon, otro hacia los colaboradores en YouTube y otro para los fans en iBooks. En esos 3 links vas a poder unirte, depende de la plataforma que tú quieras. Los precios son prácticamente iguales. En general son precios de $3. Para iBooks, que es europea, es un costo de €2.99 y para YouTube es de igual manera $3. Tanto a pesos mexicanos, pues cada suscripción tiene un costo de 50 pesitos mensuales. Quiero aclarar, el precio es mensual y si te suscribes vas a poder acceder a estos episodios a partir del episodio número 76, que fue el de Jonestown. Vas a poder acceder a una versión explícita, una versión sin censura, con una calidad mayor, tanto en grabación, tanto en guión, así como en la música de ambientación. Entonces ya lo sabes, si quieres unirte, estas 3 son las posibilidades que de momento tengo. Y yo te estaré agradeciendo muchísimo que te unas. Bueno, en otras noticias, hace poco fue mi cumpleaños y además, si estás escuchando esto el día 31 de octubre, que es cuando se lanza este episodio, hoy es Halloween. Y aparte de Halloween, hoy es mi primer aniversario con Andy Robles, mi primer aniversario de casado.
Andy Robles, si estás escuchando esto, muchísimas gracias por decidirte por mí. Muchas gracias por apoyarme en todos los proyectos que he querido llevar a cabo. No sabes lo que significa esto para mí. Y este año ha sido uno de los más mágicos que he tenido en mi vida. Gracias a ti. Muchas gracias. Y nada, gente. Saben que Halloween es más importante para mí y se festeja aún más que Navidad. Entonces, vámonos con esta segunda parte de este caso, con este infame asesino. Los dejo con la segunda parte de Andrei Chikatilo, el episodio número 79, aquí, en Rigor Mortis. En el episodio anterior, nos quedamos justo cuando Andrei había sido detenido y lo estaban investigando. De hecho, le habían hecho una prueba de ADN, misma que resultó ser negativa con la muestra encontrada en la escena del crimen. Así que partamos desde ahí, justo desde donde los cargos se le retiran y es puesto en libertad. Otro sospechoso que la policía arrestó era llamado Shaburov y padecía de retraso mental. Pronto confesó haber robado un coche con otros 4 hombres y poco después confesó que él y sus amigos también le habían quitado la vida a varios niños. La policía también arrestó a sus amigos y los 4 fueron interrogados exhaustivamente durante 24 horas. Los 4 hombres, que se habían conocido en una escuela para retrasados mentales, confesaron fácilmente 7 asesinatos en el Bosque Strip. Aunque no pudieron proporcionar ningún detalle sobre las víctimas ni su ubicación. Varios meses después, cuando se cometieron nuevos crímenes, mientras los sospechosos aún estaban bajo custodia, la policía creyó que se trataba de una banda de locos y detuvo a varios otros jóvenes con retraso mental para interrogarlos. El interrogatorio fue, según se rumoreaba, brutal e implacable, y provocó la muerte de uno de los sospechosos y el suicidio de otro mientras estaban bajo custodia. Finalmente, a medida de que continuaron los crímenes, se abandonó la teoría de las pandillas y los jóvenes fueron liberados. Otra teoría era que el criminal trabajaba como conductor de una de las muchas fábricas de la zona, lo que explicaría cómo podría cubrir áreas tan grandes en tan poco tiempo. Para comprobar la teoría, se examinó a cualquier persona que tuviera una licencia de conducir y condujera como parte de su trabajo. En total, se entrevistó a más de 150,000 personas, antes de abandonar también esa línea de investigación. En septiembre de 1984, aparte de establecer el tipo de sangre del criminal, la investigación no había logrado descubrir ninguna prueba utilizable. El hecho de que el 10% de los hombres europeos compartieran el tipo de sangre significaba que por sí solo era de muy poca ayuda, a menos que pudieran encontrar a alguien con quien coincidir. Pero para empeorar las cosas, mientras la policía luchaba por encontrar una respuesta, los crímenes se aceleraban a un ritmo alarmante. De enero a septiembre se habían cometido 15 nuevos crímenes y 11 de ellos solo durante la temporada de verano. En un esfuerzo por reducir las posibilidades, Burakov contó con la ayuda de varios psicólogos y patólogos sexuales del Instituto Médico de Rostov y les pidió que prepararan un perfil del asesino. Pero la mayoría de los especialistas consultados se negaron a ayudar a la policía porque no tenían información suficiente para basar sus análisis. Solo un psiquiatra, Alexander Bukanovsky, ofreció su ayuda y accedió a proporcionar un perfil del asesino del Bosque Strip. Pero aún así, Bukanovsky no tenía mucho en qué basar su análisis. Obviamente, el criminal era un desviado sexual. Medía aproximadamente 1,70 m de altura, tenía entre 25 y 50 años, calzaba una talla 10
o más y tenía un tipo de sangre común. Después de estudiar los archivos policiales, Bukanovsky opinó que el asesino probablemente padecía de alguna forma de insuficiencia sexual y brutalizó a sus víctimas para intentar compensar esa impotencia. Esta información y este perfil, si bien no contaba con muchos datos, parece ser bastante efectivo para describir a Chikatilo. Si bien la información adicional proporcionó otro medio de identificación, aún se encontraban muy lejos de poder saber quién era el criminal. Para facilitar esto, Burakov dispuso que hombres adicionales patrullaran las estaciones de autobús, tranvía y tren. Uno de esos lugares que recibió más atención que la mayoría fue la estación de autobuses de Rostov. No solo era el lugar más concurrido del distrito, sino que también era el último lugar conocido de dos de las víctimas. Alexander Zanosovsky, un inspector de la policía local con un profundo conocimiento del lugar, recibió el encargo de patrullar la zona. Su tarea consistía en buscar a cualquier persona que actuara de forma sospechosa entre los viajeros, especialmente entre mujeres jóvenes y niños. Hacia el final de uno de los primeros días de observación, Zanosovsky vio a un hombre de mediana edad con gafas que, aunque deambulaba sin rumbo entre la multitud, prestaba especial atención entre las jóvenes. Después de observar al hombre durante algún tiempo, Zanosovsky se acercó a él y le pidió sus documentos de identidad. El hombre parecía nervioso cuando se acercó y le dijo al inspector que había estado en un viaje de negocios y que estaba de camino a casa. Zanosovsky examinó los documentos, incluida una tarjeta roja que identificaba al hombre como un empleado independiente del Departamento de Asuntos Internos, una división de la KGB. Al comprobar que estaba en orden, el policía devolvió los papeles, se disculpó por la interrupción y se fue. Mientras se alejaba, Zanosovsky tuvo la incómoda sensación de que ese hombre, llamado Andrei Chikatilo, era alguien inquietante. Varias semanas después, Zanosovsky volvió a patrullar la estación de autobuses en compañía de otro agente de policía. Ambos hombres vestían ropa de civiles. A última hora de la tarde, justo cuando estaban a punto de terminar su turno, Zanosovsky volvió a ver a Chikatilo. Alertando a su compañero para que vigilara al hombre, se acercó a su presa y se sentó cerca de él, y observó desde detrás de un periódico. Cuando Chikatilo se movió, Zanosovsky y su socio lo siguieron. Durante varias horas siguieron a Chikatilo, mientras éste abordaba varios autobuses que recorrían el distrito antes de regresar a la estación de autobuses. Mientras observaban, Chikatilo se acercó a mujeres de diferentes edades e intentó entablar conversaciones con ellas. A menudo fue rechazado, pero, de forma insistente, continuó acercándose a otras. La persecución continuó por restaurantes, bares y de regreso a la estación. Durante todo el camino, Chikatilo solo parecía tener una cosa en mente: hablar con mujeres. En un momento dado, se acomodó en una silla y se quedó dormido durante 2 horas. Cuando despertó, reanudó sus actividades anteriores. La policía lo siguió. Algún tiempo después, una mujer joven se sentó a su lado y entabló conversación con él. La conversación pareció ir bien, y poco después, Chikatilo rodeó a la mujer con un brazo. Finalmente, ella apoyó la cabeza en su hombro y Chikatilo deslizó su mano dentro de su blusa y la acarició. La chica, que parecía ebria, no se opuso. Chikatilo parecía sonrojado por la excitación, pero unos minutos más tarde, la joven se sentó, le habló con dureza y poco después se separaron. Zanosovsky no pudo esperar más, así que se acercó a Chikatilo y le pidió nuevamente sus papeles. Cuando supo que había sido observado durante algún tiempo y que estaba detenido, Chikatilo se sorprendió y comenzó a sudar como si hubiera corrido kilómetros. Zanosovsky luego le pidió ver el contenido del maletín del hombre. Chikatilo aceptó de mala gana y lo abrió. Contenía un trozo de cuerda
un frasco de vaselina y un cuchillo de hoja larga. En circunstancias normales, ningún ciudadano ruso puede permanecer detenido durante más de 72 horas. Pero en el caso de Chikatilo, los detectives necesitaban más tiempo para comprobar sus antecedentes, por lo que decidieron acusarlo de acosar mujeres en lugares públicos. Este cargo menor solo conllevaba una pena máxima de 15 días en prisión, pero fue tiempo suficiente para realizar más investigaciones. Sin embargo, poco después de comprobar sus expedientes policiales, descubrieron que Chikatilo estaba siendo investigado por el robo de un rollo de recubrimiento para pisos y una batería de coche en una fábrica donde trabajaba como dependiente de suministros. En Rusia, el cargo de robo de propiedad estatal se considera un delito grave, y significaba que los investigadores tendrían el lujo de mantenerlo en prisión durante tantos meses como fuera necesario para comprobar sus antecedentes a detalle. A medida que desarrolló su historia, la policía se enteró de su inclinación por los niños, especialmente las niñas. Descubrieron los incidentes de los salones de las escuelas donde estuvo, sus actos de voyeurismo y la agresión sexual al niño en el dormitorio. Además de que varias personas que vivían en las proximidades de su choza secreta informaron que la había utilizado para meter a prostitutas y hablaron de su costumbre de acechar jovencitas en los pasillos de los trenes. Las pruebas parecían indicar que él podría ser el asesino que buscaban, hasta que le tomaron una muestra de sangre y la analizaron. Se descubrió que su tipo de sangre era el tipo A, pero si hubieran tomado muestras de su esperma, cabello o saliva, habrían descubierto que su tipo de sangre era en realidad el tipo AB, ya que los antígenos B no estaban presentes en la sangre en cantidades suficientes para proporcionar una coincidencia positiva. Esta anomalía genética que poseía Chikatilo es comúnmente llamada quimerismo, y es básicamente un trastorno genético cuya teoría postula que dos cigotos, tras la fecundación, se combinan formando uno solo y que se desarrolla de forma normal. El resultante de esto posee dos tipos de células diferentes, cada una con distinta constitución genética. Es por eso que los antígenos presentes en su sangre eran distintos a otros de su cuerpo, por ejemplo, el cabello, la saliva o su semen. Las únicas pruebas reales que les quedaban era el contenido de su maletín y el informe policial de sus actividades en las estaciones de tren. Increíblemente, el cuchillo y otros objetos se perdieron cuando un teniente de la policía local los devolvió por error a la casa de Chikatilo. Al no tener pruebas suficientes para acusarlo de los asesinatos, más tarde fue acusado de robo y sentenciado a 1 año de prisión, y expulsado además del Partido Comunista. En diciembre de 1984, después de cumplir solo 3 meses de su sentencia original, fue puesto en libertad. Pero Zanosovsky, todavía convencido de que Chikatilo era el criminal, fue posteriormente degradado por ser demasiado celoso en el desempeño de sus funciones. Después de celebrar el Año Nuevo con su familia, Chikatilo buscó un nuevo trabajo y pronto consiguió empleo en una fábrica de locomotoras en la cercana Novocherkassk. Como antes, su nuevo trabajo implicaba viajar. Durante casi 1 año, Chikatilo se abstuvo de volver a cometer crímenes. No fue hasta durante un viaje de negocios a Moscú que cedió ante sus ya incontrolables deseos. El 1 de agosto de 1985, después de completar sus funciones en la capital, voló a Rostov, donde conoció en el tren a una chica de 18 años con retraso mental. Le ofreció un poco de vodka si bajaba con él en una pequeña estación. Ella estuvo de acuerdo y lo siguió hasta el bosque, cerca de la vía del tren. Poco después, la joven yacía sin vida, con 38 heridas en el cuerpo, el cual estaba sin ropa por completo.
Chikatilo completó su viaje y se fue a casa. Más tarde, el mismo mes después de su regreso, conoció a una joven en la estación de autobuses de Shakti, que le dijo que no tenía dónde dormir. Ofreciéndole alojamiento a cambio de favores sexuales, la llevó a un bosque e intentó tener relaciones con ella, pero nuevamente no pudo mantener su virilidad. Cuando ella empezó a reírse de él le quitó la vida y abandonó su cuerpo en un campo. Fue su último crimen del año. Para Andrei, el tiempo en prisión fue un tiempo de abstinencia, pero después de haber sido arrestado y milagrosamente liberado, fue libre de perseguir lo que más deseaba: jóvenes inocentes. Si bien lamentó la pérdida de su estatus como miembro del Partido Comunista, su nuevo trabajo le abrió muchas oportunidades de depredar jovencitas que lo compensaron con creces. Pasó la mayor parte de 1986 viajando por todo el país, comprando viajes para su empleador, y celebró su cumpleaños número 50 el 16 de octubre. Si cometió más crímenes o no durante ese tiempo, no es muy claro, pero de haberlo hecho, no llamó la atención del equipo de investigación. No fue hasta mayo de 1987, durante un viaje en la ciudad de Revda en los Montes Urales, que le quitó la vida a un niño de 13 años, después de atraerlo desde una estación de tren. En julio, otro viaje a Zaporozhye, Ucrania, acabó con la vida de otro niño, al que había seguido hasta el bosque. El ataque fue tan brutal que una parte de la hoja de su cuchillo se rompió y luego la policía la encontró en el lugar. El siguiente viaje a Leningrado, en septiembre, provocó la muerte de otro niño más. Mientras Chikatilo seguía viajando y arrebatando vidas, la investigación policial cobraba impulso. En 1985, Isa Kostoyev, director del Departamento de Delitos Violentos de Moscú, llamado extraoficialmente el Departamento de Asesinos, se hizo cargo del caso y reorganizó sus investigaciones en 3 equipos. Un grupo se concentró en Shakti, otro en Rostov y el tercero en Novochakinsk. Su estrategia era sencilla: investigar cada crimen de forma sistemática y centrarse en las zonas que rodean cada uno de ellos. Todos los que habían sido declarados culpables de un delito de motivación sexual, incluidos los que aún estaban detenidos, eran examinados con gran detalle. Todos los homosexuales conocidos fueron detenidos e interrogados exhaustivamente. Se pidió a los patólogos sexuales que proporcionaran listas de sus pacientes para su examen, al igual que a los médicos de enfermedades venéreas. Estos últimos se agregaron después de que los patólogos encontraran ladillas en una de las víctimas femeninas. Todos los trabajos ferroviarios, civiles o militares fueron examinados minuciosamente para detectar cualquier discrepancia en sus hábitos y movimientos de trabajo. Todos los clubes nocturnos y tiendas de videos pornográficos de los 3 distritos fueron puestos bajo vigilancia, con la esperanza de que el asesino frecuentara uno o más de ellos con regularidad. Kostoyev no escatimó esfuerzos en su búsqueda del criminal, hasta el punto de investigar a los expolicías que habían sido despedidos por actividades indebidas. Con el paso de los años, los investigadores obtuvieron suficiente información para separar los crímenes del cinturón forestal de los miles de otros sucesos similares. Poco a poco, se fueron filtrando informes de más crímenes en distritos circundantes. 2 de esos crímenes se reportaron en lugares tan lejanos como Tashkent, la capital de Uzbekistán. Originalmente, la milicia de Tashkent no iba a incluir a una de sus víctimas porque su cuerpo estaba tan mutilado que pensaron que había sido atropellada por una máquina cosechadora. En diciembre de 1985, Burakov y Kostoyev habían organizado que todos los trenes en los 3 distritos fueran patrullados por militares vestidos de civil y por drushiniki, como se le llamaba a la milicia voluntaria. Sus instrucciones fueron detenerse y revisar los documentos de cualquiera que pareciera sospechoso. Además, se utilizaron helicópteros del ejército
para patrullar desde el aire las vías del ferrocarril y los bosques adyacentes. Este mayor escrutinio puede haber sido la razón por la que Chikatilo cesó sus actividades durante casi 2 años. Pero cualquiera que fuera la razón, los investigadores se avergonzaron más tarde al saber que el propio Chikatilo, en su calidad de empleador independiente del Departamento de Asuntos Internos, había estado ayudando a la milicia a patrullar los trenes en busca del criminal. Armado con el conocimiento de que la investigación se centraba solo en 3 zonas, reanudó las matanzas en zonas muy alejadas de las que estaban vigiladas. En abril de 1988, Chikatilo volvió a cometer un crimen. Su víctima fue una mujer de 30 años que conoció en un tren cerca de la ciudad de Krasny Sulin, donde lo enviaron a trabajar en la fábrica de metales local. Después de atraerla a un terreno baldío para tener relaciones, la apuñaló repetidamente y desfiguró su cadáver. Cuando se encontró su cuerpo a principios de abril, una única huella de zapato era evidente al lado de su cuerpo. La huella era de talla 29 o 30. Durante el año siguiente, hubo 8 crímenes más. Los ataques normalmente tuvieron lugar mientras viajaba por el país por negocios, pero un crimen en particular ocurrió en el departamento de la hija de Chikatilo, en Shakti. Había estado vacía desde que su hija se divorció de su marido y regresó con sus padres. En el lugar, Chikatilo atrajo a Tatiana Ryshova, de 16 años. Una vez en el interior, le dio vodka y la trató de seducir. Después, la apuñaló brutalmente y abusó de su cuerpo. Luego se dio cuenta de que no podía dejar su cuerpo en la casa, así que tomó un cuchillo de cocina, desmembró el cuerpo, envolvió todo en trapos y prendas de vestir. Luego, ató los bultos a un trineo de una vecina y lo arrastró por las calles hasta una zona donde arrojó los restos. Otra víctima más fue presa de Chikatilo mientras él se dirigía a la fiesta de cumpleaños de su padre. Al ver a Yelena Varga, de 19 años, en una parada de autobús, se ofreció a acompañarla a su casa, pero en lugar de eso, la llevó al bosque y una vez solos, la apuñaló. Después de cortarle el útero y arrancarle una parte de la cara, envolvió los restos en su ropa y se fue a la fiesta. La última víctima del año fue un niño de solo 10 años. Chikatilo lo había conocido en un videoclub de Rostov. El pequeño murió a causa de múltiples puñaladas y fue enterrado en el cementerio de Rostov por su mismo asesino. Cuando la policía recuperó los cuerpos, a muchos de ellos les faltaban partes. A muchas mujeres les faltaba el útero y los pezones, y a los varones les cortaba o les mordía los genitales, y en ocasiones también la lengua. El siguiente crimen no tuvo lugar hasta enero de 1990, y 9 crímenes más se cometieron antes de noviembre. En su último año de libertad, Chikatilo pareció alejarse de su preferencia habitual por las mujeres, siendo 7 de las 9 víctimas niños de entre 7 y 16 años. Una de sus últimas víctimas conocidas fue el niño Vadim Tischenko, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de la estación de tren de Leskos de Rostov, un lugar que había estado bajo un intenso escrutinio durante meses. Irónicamente, el día que no fue patrullado debido a la escasez de mano de obra, fue el día en el que Chikatilo atacó. Después de que se encontrara el cuerpo de Tischenko, se implementó una vigilancia a las 24 horas del día en todas las estaciones de tren y autobús del distrito. La policía, que se había preparado para cualquier situación, incluso llevaba gafas de visión nocturna. Observaron a los viajeros y buscaron a cualquiera que levantara sus sospechas. Para atraer al asesino, varias mujeres policías jóvenes y atractivas, vestidas con ropa provocativa, recorrieron los andenes y las colas de los autobuses con la esperanza de llamar su atención. Otro escuadrón de policía interrogó a los vendedores de boletos en las distintas estaciones del distrito,
buscando a la persona que había vendido a Tischenko su boleto, cuyo talón fue encontrado cerca de su cuerpo. Finalmente, un empleado de la estación de Shakti reconoció la foto del niño y recordó que había comprado el boleto en compañía de un hombre alto, de cabello gris, vestido de una forma muy cuidada y que llevaba gafas. La asistente también le dijo a la policía que su hija había visto a un hombre similar el año anterior. Él había estado en un tren hablando con un niño y ella escuchó al hombre tratando de convencerlo para que se bajara del tren con él, pero el niño se negó y escapó. La policía preguntó al asistente si podían entrevistar a su hija. Ella estuvo de acuerdo y la hija luego proporcionó a la policía una descripción detallada del hombre. Les dijo que era un viajero habitual en los trenes y que pasaba gran parte de su tiempo tratando de ligar a jóvenes. La red se acercaba a Andrei Chikatilo, pero no sin antes cobrarse otra víctima. Svetlana Korostik, de 22 años, lo acompañó al bosque cerca de la estación de Leskos. Una vez solos, la joven fue golpeada, apuñalada y mutilada. Chikatilo le quitó la punta de su lengua, ambos pezones, y se los comió en el lugar antes de cubrir su cuerpo por completo desnudo con hojas y ramas. Al regresar a la estación, vio a 4 mujeres y un hombre de pie en el andén. El hombre, el sargento Igor Rybakov, un policía adscrito al grupo de trabajo del bosque Strip, notó que Chikatilo caminaba junto a la plataforma secándose el sudor de la cara. Cuando se acercó, notó que el hombre tenía manchas de sangre en la mejilla y el lóbulo de la oreja, y llevaba una cinta de curación en un dedo de la mano derecha. Le pidió a Chikatilo sus documentos de identidad, que revelaron que era un ingeniero superior en la fábrica de locomotoras de Rostov. Estaba a punto de hacer más preguntas cuando llegó un tren, y Chikatilo insistió que le permitiera subir a él. Al no tener ningún motivo real para detenerlo, Rybakov le permitió irse y luego presentó un informe del incidente. Cuando se encontró el cuerpo de Vadim Tischenko, los investigadores pidieron informes sobre personas que actuaban de manera sospechosa en la zona. En ese momento, el informe de Rybakov fue presentado y la policía volvió a centrarse en Andrei Chikatilo. El jefe investigador Kostoyev sugirió que comprobaran el paradero de Chikatilo el 14 de mayo de 1988, el día en que una de las víctimas, Alyosha Voronka, fue asesinada en la ciudad de Yovaisk. Después de verificar los registros laborales de Chikatilo, descubrieron que había estado en esa ciudad por negocios el mismo día. Se decidió que un escuadrón de policías vestidos de civil seguiría a Chikatilo e intentaría atraparlo en el acto. El martes 20 de noviembre, Chikatilo estaba en el trabajo. Como le dolía mucho el dedo vendado que había sido mordido por una de sus víctimas, dejó el trabajo y fue a una clínica cercana para hacerse una radiografía. Después de recibir el tratamiento para el dedo roto, se fue a casa. A poco tiempo de llegar a casa, salió a comprar cerveza. En el camino intentó hablar con un niño, pero se asustó cuando se acercó una mujer. Caminó más hasta que conoció a otro niño con quien conversó, hasta que su madre llamó al niño. Mientras continuaba, 3 hombres con chaquetas de cuero se le acercaron y se identificaron como agentes de policía. Luego, uno de los hombres lo esposó y le dijo que estaba detenido. Fue trasladado a la oficina de Mikhail Fetisov en la sede regional del Departamento del Interior. Chikatilo, que no había hecho ningún intento de resistirse al arresto, no habló durante todo el viaje. El día que arrestaron a Chikatilo, llevaba consigo un maletín que contenía un cuchillo, un trozo de cuerda y un frasco de vaselina. Eran exactamente los mismos objetos que llevaba la última vez que lo detuvieron, 6 años antes. Obviamente, cuando Chikatilo salió de su casa el día que fue arrestado, había planeado comprar algo más que cerveza. Durante una búsqueda en su departamento, se encontraron 23 cuchillos, un martillo y un par de zapatos, que luego coincidieron con la huella de la víctima no identificada encontrada en Krasny Sulin.
Durante años, la policía había buscado al famoso asesino del Bosque Strip, convencida de que buscaban a un criminal extremadamente violento y peligroso. Sin embargo, después del arresto, les costó creer que el hombre amable y de voz suave que estaba sentado frente a ellos fuera el responsable de la brutal serie de crímenes que habían infundido terror en los corazones de más de 4 millones de personas. Poco después de su arresto, Chikatilo fue fotografiado y entrevistado brevemente antes de ser colocado en una celda de aislamiento de la KGB. Al día siguiente, el interrogatorio comenzó en serio. A Isa Kostoyev se le encomendó la tarea de interrogar al prisionero, pero cualquier esperanza que tuviera de una pronta confesión se desvaneció cuando Chikatilo se negó a dejarse guiar sobre cualquier cuestión relacionada con la violación y el asesinato. Sí señaló, sin embargo, que anteriormente había sido detenido y encarcelado por un delito que no cometió, el robo de la batería de un coche. No solo profesó su inocencia de cualquier delito, sino que se esforzó mucho en señalarle a Kostoyev que ya había sido interrogado en relación con los crímenes del Bosque Strip y había sido absuelto de cualquier implicación. Una semana después de que comenzara el interrogatorio, Chikatilo escribió una carta dirigida al fiscal general de Rusia en la que afirmaba: sentí una especie de locura e ingobernabilidad en los actos sexuales pervertidos. No podía controlar mis acciones, porque desde pequeño no podía realizarme como un verdadero hombre y un ser humano completo. Si bien no llegó a ser una confesión verdadera, la declaración le dio a Kostoyev una valiosa visión de la mente del hombre con el que estaban tratando. Al día siguiente, Chikatilo confesó las agresiones sexuales a sus antiguos alumnos. Un día después, en otra carta al fiscal general, escribió lo siguiente: mi comportamiento inconsciente no debe ser malinterpretado como un intento de eludir la responsabilidad por los actos que he cometido. Se podría argumentar que incluso después de mi arresto, no era plenamente consciente de su naturaleza peligrosa y grave. Mi caso es exclusivo de mí. No es el miedo a la responsabilidad lo que me hace actuar de esta manera, sino mi tensión psíquica y nerviosa interior. Estoy dispuesto a dar testimonio sobre los crímenes, pero por favor, no me atormenten con sus detalles, porque mi psique no podría soportarlo. Nunca se me ocurrió ocultar nada en la investigación. Todo lo que he hecho me hace estremecer. Solo siento gratitud a los órganos de investigación por haberme capturado. El 29 de noviembre, incapaz de romper la barrera mental detrás de la cual se escondía Chikatilo, Kostoyev pidió ayuda al doctor Bukanovsky para que lo ayudara con el interrogatorio. Bukanovsky aceptó ayudar, en el entendido que cualquier cinta o nota que tomara mientras entrevistaba al prisionero era solo para su uso personal y no como prueba. Kostoyev estuvo de acuerdo, y la entrevista comenzó el 30 de noviembre. Bukanovsky comenzó la primera sesión asegurándole a Chikatilo que, debido a que consideraba que sus acciones fueron causadas por un trastorno mental, no solo estaría preparado para explicar el proceso ante el tribunal, sino que estaría preparado para explicárselo a la familia de Chikatilo. Después de organizar una reunión entre Chikatilo y su esposa, durante la cual el prisionero rompió a llorar, Bukanovsky pasó al tema de los crímenes. No pasó mucho tiempo antes de que Chikatilo comenzara a contar la verdadera historia de su participación en cada crimen. Más tarde, ese mismo día, le llegó el turno a Kostoyev. Desde ese momento hasta el 5 de diciembre, Andrei Chikatilo describió con escalofriantes detalles cómo había rastreado, violado y asesinado brutalmente a 34 de las 36 víctimas cuyos crímenes se le habían imputado. 2 más se resolvieron posteriormente. A medida que avanzaban los días, continuó confesando más crímenes, detallando cómo había violado, asesinado y brutalizado a sus víctimas, a veces quitando partes del cuerpo, comiéndoselas o bebiendo su sangre. En total, describió los crímenes de 52 víctimas, en su mayoría niños pequeños. En los meses posteriores a su confesión, Chikatilo fue transportado por todo el país para visitar los lugares donde había cometido los crímenes. Fue muy preciso.
no solo al localizar los lugares donde tiró los cuerpos, sino también al recordar horas, fechas y lugares que llevaban a las víctimas en ese momento, e incluso pudo recordar qué cuchillo había usado con cada una. En la mayoría de las ocasiones demostró su método de ataque, utilizando un muñeco, mostrando a los detectives cómo se hacía a un lado para evitar ser salpicado de sangre. Durante uno de sus viajes, Chikatilo recordó una víctima más, una joven letona de 20 años a la que le había quitado la vida en 1984. El recuento final, la asombrosa cifra de 53 víctimas, lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos y brutales en la historia, no solo de su país, sino del mundo. Sin embargo, para los presentes a su juicio y condena, el verdadero espectáculo y la verdadera tortura para las familias estaba por ponerse todavía peor. El juicio comenzó el 14 de abril de 1992. Chikatilo fue conducido a la sala del tribunal y encerrado dentro de una jaula especial diseñada para él. Estaba rodeado de guardias armados. El motivo de esa medida de seguridad no fue tanto contener al prisionero, sino evitar que los familiares y amigos de las víctimas se acercaran a él. El juez designado para el caso, Leonida Kupchanov, abrió el proceso leyendo la lista de acusaciones contra el acusado. Tan solo en ese proceso tardó 2 días completos. Anteriormente, el juez había hecho algo impensable, pues permitió a los miembros de la prensa el pleno acceso al tribunal, una medida bastante inusual para los estándares rusos y misma que finalmente no salió como tal vez él pensó que debía hacerlo, pues la prensa publicó artículos declarando públicamente a Chikatilo como el asesino, mucho antes de que se escucharan las pruebas, algo por completo catastrófico para el proceso legal al cual se iba a enfrentar el asesino. El 16 de abril, el juez permitió que Chikatilo se dirigiera al tribunal. Otra horrenda idea, pues lo que siguió fueron 2 horas de monólogo maníaco y divagante, visto por muchos como un intento del acusado de simular locura. A medida que avanzaba el caso, Chikatilo se volvió cada vez más escandaloso. Constantemente intervenía y se quejaba en voz alta de las ratas y de los supuestos niveles de radiación de su celda. Pero sus actos escandalosos llegaron a niveles inimaginables cuando en un momento se quitó la ropa y agitó su miembro hacia la multitud gritando: «Miren esta cosa inútil, ¿qué creen que podría hacer con esto?». Posterior a eso, lo sacaron esposado del tribunal. A pesar de las constantes e incontrolables interrupciones, el juicio continuó y también lo hicieron los arrebatos del acusado. Chikatilo se quejó de que el juez no era imparcial. Al igual que la fiscalía, insistió en que se destituyera a la secretaria del juez porque estaba incitándolo a abusar de ella. Algún tiempo después, dijo al tribunal que estaba embarazado y que los guardias le habían golpeado en el estómago para supuestamente dañar a su bebé. A pesar de sus súplicas, se le consideró competente para ser juzgado, pero se volvió tan perturbador que la mayor parte de las pruebas se presentaron en su ausencia, pues era incómodo y a muchos de los presentes los sacaba tanto de quicio que inspiraba a entrar a esa celda para poder estrangularlo con sus propias manos. A mediados de julio, el juicio estaba llegando a su fin. Los comentarios finales del juicio fueron los de Marat Khabibullin, el abogado defensor de Chikatilo. La base de su defensa fue que la policía había presentado los cargos basándose únicamente en la confesión de su cliente. Argumentó que no había pruebas materiales que vincularan a Chikatilo con ninguno de los crímenes, incluidos los cuchillos, que nunca se había demostrado que fueran las armas homicidas. Cuando Marat concluyó su intervención, el juez preguntó a Chikatilo si quería dirigirse al tribunal, pero tal vez porque a pesar de estar fingiendo demencia, su juicio estaba a punto de terminar, Chikatilo se negó a hacer comentarios. Sin más pruebas que considerar, el juez anunció que el tribunal suspendería la sesión durante 2 meses para dictar sentencia. Mientras el juez se levantaba para salir de la sala, un hombre se abalanzó hacia la jaula y arrojó una corta barra de hierro al prisionero.
La cabeza de Chikatilo quedó ilesa apenas por unos centímetros. El hombre era el hermano de una de las víctimas, quien fue inmovilizado por los guardias y se lo llevaron, pero luego fue liberado sin ningún cargo. El tribunal volvió a reunirse el 14 de octubre de 1992 ante una galería repleta. Chikatilo fue conducido a su jaula, sonriendo de oreja a oreja, en una descarada y cínica respuesta a los gritos que surgieron desde la multitud. El juez pidió silencio y comenzó a leer el veredicto. Mientras leía, Chikatilo interrumpía constantemente hasta que se lo llevaban, solo para regresar y escuchar el resto del veredicto. Curiosamente, por un momento, el juez estuvo de acuerdo con una de las objeciones de Chikatilo, cuando éste afirmó que fue la negativa de la Unión Soviética el reconocer la existencia de tales crímenes en la sociedad, lo que había contribuido a los años de inmunidad de Chikatilo. Algo bastante cierto y que sin dudas hizo que por las malas la sociedad soviética decidiera cambiar su manera de pensar. Después de decenas de muertos y de 12 años de constante terror entre la gente, terror que un solo hombre logró infundir bajo la incredulidad de las autoridades. Para el 15 de octubre de 1992, Andrei Romanovich Chikatilo fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato, uno de los cuales fue retirado por falta de pruebas. Luego sacaron a Chikatilo de su jaula y lo llevaron ante el juez para recibir su sentencia. Mientras se dictaban 52 sentencias de muerte individuales y la multitud aclamaba por dicha sentencia, las últimas palabras del juicio las pronunció el acusado cuando se volvió hacia el juez y le gritó que no iba a escuchar sus mentiras, justo antes de que lo sacaran por la fuerza. 16 meses después, el 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo, el hombre al que después se le conoció como el carnicero de Rostov o el Hannibal Lecter de Rusia, fue ejecutado de un solo disparo en la nuca. No cuesta creer, sobre todo si vives en Latinoamérica, el hecho de que las autoridades no crean que existen crímenes que se están cometiendo, que las víctimas aparezcan todos los días y que nadie mueva ni un solo dedo para solucionar lo que es tan necesario en la sociedad. Pero más que eso, Andrei Chikatilo es un caso excepcional de cómo un psicópata se construye poco a poco con las condiciones de su entorno, del lugar donde vive o de las simples condiciones de vida que tiene. Al final, Chikatilo dejó una huella imborrable en la sociedad soviética, tanto que, para años posteriores, un joven del mismo país, llamado Alexander Pichushkin, le generaría tanta admiración que, inspirado en su mentor Chikatilo, cometería su primer asesinato en ese mismo año, 1992, el mismo en el que la carrera criminal del carnicero de Rostov terminaba para siempre. Y aquí termina la historia de Andrei Chikatilo. Si quieres escuchar el caso de Alexander Pichushkin, entra a los episodios del programa y puedes buscarlo directamente. Es un episodio doble, el cual no tiene pérdida. Si esto les gustó, quiero saber su opinión, quiero leerlos. Por favor, compártanla conmigo, es muy importante para mí. Por favor, sigue el programa en redes sociales, donde publico las fotografías de archivo de cada caso. Recuerda que si quieres apoyar aún más al programa, puedes unirte como patrocinador en Patreon, en miembros de YouTube o incluso en iBooks, depende de dónde lo quieras escuchar más. El precio ronda unos $3. Es bastante accesible a cualquier bolsillo y el pago es mensual. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Ya vimos lo que un entorno de guerra puede causar en las personas, pero adentrémonos más a ese mismo entorno de guerra. Un entorno que fue bastante caótico,
un entorno en el que una nación que pareciera haber sido víctima, antes de eso fue victimaria. Si quieres saber más de este holocausto creado por una nación, vuelve aquí la próxima semana.